El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12, dice la bendita palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén, amén. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 hasta el 26. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos, bienvenidas en esta hora de la mañana de hoy, jueves 11 de noviembre del año 2021.
Hoy se conmemora un aniversario más de la fundación de Cartagena, esa bonita ciudad. Damos gracias al Señor por nuestro país, hermoso país con dos mares, biodiversidad de fauna, flora, de alimentos. El Señor es muy misericordioso con nuestro país, a pesar del derramamiento de tanta sangre, de tanta corrupción dentro de nuestros gobernantes, tanto pecado, y sin embargo el Señor es muy misericordioso con nuestro país. Así que hoy bendecimos la ciudad de Cartagena, que está cumpliendo un año más de fundada por sí señor, don Pedro de Heredia. Sí señor, él fue ese personaje, fundó a Cartagena. Bien, estamos entrando por el libro de los Hechos. Aquí vamos avanzando en esta ruta a paso firme, agigantado, estudiando sistemáticamente, versículo a versículo, este hermoso libro de los Hechos, escrito por Lucas, el investigador, el médico amado, como le dice más adelante Pablo, el escritor, pintor. Se creía que Lucas también era pintor, no de brocha gorda, sino pintor en cuanto al arte, investigador. Es decir, Lucas, como buen gentil. ¿De dónde era Lucas? Lucas no era judío, era gentil. ¿De dónde? De una región de por allá de Antioquía, de Siria, era por ahí de esos alrededores. No era propiamente de Antioquía de Siria, era por ahí cerquita, de por ahí de esos lugares. Era sirio, el hombre era de esa región. Era un gentil, no era judío. Y sin embargo, él es el llamado por el Señor para escribir estos dos tomos, el Evangelio de los Hechos, el Evangelio de Lucas, perdón, y el libro de los Hechos. Dos tomos que son escritos a no una comunidad, no un amigo imaginario, sino, ya lo hemos dicho, a Teófilo, un amigo real de Lucas, un personaje real que hace representación muy seguramente de la cultura griega. Recordemos que el Imperio Romano, una vez que conquista al Imperio griego, que era quien gobernaba algunas tierras, el Imperio griego a cabeza de don Alejandro Magno, el Imperio Romano se establece, captura, se conquista, y conquista prácticamente 3 continentes dentro de ese imperio. Mire que no eran cualquier cosa, eran tres continentes: África, Asia y Europa. Y estos continentes conquistados por el Imperio Romano, que tenían una cultura griega, pues el Imperio Romano no desvirtuó, no eliminó del todo esa cultura de los griegos. Era una cultura bien avanzada en cuanto a escritura, en cuanto a literatura, en cuanto a arte, en cuanto a ciencia. Y el Imperio Romano, en lugar de eliminar esa cultura griega, lo que hizo fue recuperarla, guardarla y preservarla. Por eso se conoce como la cultura greco-romana. Entonces hay gente que está permeada dentro de ese Imperio Romano por esa cultura griega. Entonces a ellos es que hay que llegarles con el Evangelio, y no se les puede llegar de cualquier manera. Tenía que ser de una manera convincente, de una manera que verdaderamente pudieran ser movidos, no solamente por la elocuencia de quien escribe, sino también pues por el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice: espérense, muchachos, porque la tarea que les tengo no es fácil. No es fácil ir a convencer a estos griegos que tenían esa cabeza llena de tantas argumentos. Entre ellos estaba el gnosticismo, y el gnosticismo decía que la materia es mala, que solamente nos elevamos en el espíritu, porque solamente vemos que hay un Dios espiritual, y si Dios es espíritu, en la mente de los griegos no cabía que Dios, siendo espíritu, se hiciera humano, siendo cuando la materia, según ellos, era mala. Y mucho menos que Dios, siendo bueno, enviara a morir a uno de sus hijos o a un hijo suyo. Eso era imposible, eso para la mente griega no cabía. Entonces, ¿cómo le rompemos, cómo derribamos ese argumento mental? Entonces, para eso el Señor es que de alguna manera
permite que sea Lucas el preparado y que se dirija a un representante de esa cultura. Sí, señor, nuestro amigo Teófilo. Bien, entonces así como para recordar algo. Entonces, hoy hemos leído Hechos, desde el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el final del libro. Y vamos a desarrollar algunos temas aquí muy interesantes. Algo que vemos aquí muy importante es que hay un grupo, una compañía, una serie de personas que están allí en un lugar y están allí llevando a cabo una tarea y están en la expectativa de que algo va a suceder de parte del cielo, de que algo va a pasar. Y están allí en un lugar llamado el aposento alto, y en el versículo 12, como bien hemos leído, dice que volvieron a Jerusalén. Dice entonces, ¿se acuerda que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice que el Señor los llevó hasta Betania y estando allí se fue y los dejó allí? Entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, dice. Y entrados a Jerusalén, dice que subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos? 11. Aquí hay 11 discípulos. Y todos estos, dice, y todos estos perseveraban como unánimes en oración. Mire qué tremendo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice que no estaban solamente estos 11, dice que estaban con las mujeres. Y fuera de eso dice que estaban con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y hay un paréntesis aquí en Reina Valera 60. Dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos. No era solamente de los hermanos de los 10 compañeros de discipulado de Pedro, porque hay 11 que nombran acá, sino que también había mujeres, también está María, también están los hijos de María, o sea, los hermanos de Jesús, y Pedro se levanta y entre paréntesis el texto, Lucas aquí nos recuerda que habían como 120 personas, como 120 personas. Entonces, estando allí reunidos, pues perseveraban, unánimes. 120 personas estaban allí, en ese aposento alto. Los 11 prácticamente, podríamos decirlo de alguna manera, eran el núcleo de esta compañía, eran el centro de este grupo de 120. Los demás serían hermanos que sin ser apóstoles, óigame bien, que sin ser apóstoles se habían unido al Señor con lazos de intimidad, eran fieles al Señor, y por supuesto esa constancia pues les permitiría de alguna manera ser premiados más adelante. ¿Por qué ser premiados? Pues juntamente con los 11 apóstoles que están acá, estos hermanos que está nombrando Pedro, pues serían los miembros de la iglesia naciente. Mire qué privilegio. Estos no eran discípulos de Jesús, no eran apóstoles como están nombrando a estos 11. Sin embargo, están allí perseverando en oración. Sin embargo, están allí perseverantes. Sin embargo, están unidos allí de una manera constante con estos que están orando allí en ese aposento alto. Se le había dado la promesa a los discípulos. El Señor en sus últimas lecciones, en su escuela, en su seminario de la fe, les enseña a estos discípulos, les da las últimas indicaciones, les da las indicaciones de que se vayan para Jerusalén, de que esperen la promesa. Sin embargo, mire que llama la atención que en este grupo de los 11, pues se unieron varias personas más a clamar, a orar con ellos, a estar allí, perseverantes en oración. Y pues por esa fidelidad tal vez se habían unido al Señor en sus travesías, y muy seguramente esto les permitió que pudiesen estar allí, no solamente en este espacio de oración, sino además ser partícipes de lo que vendría, la bendición que vendría. Porque más adelante en el capítulo 2 dice que cuando estaban estos allí orando, vino de repente el Espíritu Santo, dice en el capítulo
2 del libro de los Hechos. Llama la atención esa perseverancia en la oración. Llama la atención que estos de una u otra manera fueron recompensados, digámoslo así, por esta fidelidad. Dice en el capítulo 2 de los Hechos, me adelanto un poquito, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo el estruendo como un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos los 11 del Espíritu Santo. No, dice fueron llenos todos, oigan ese detalle, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Volvámonos al capítulo 1. Si nota, quise leer ese detalle para resaltar la reunión de oración que hay allí. El Señor le había dado la orden a sus 11, a su equipo, pero allí había, según Pedro, dice que habían como unos 120. Y Pedro no dijo, hermanos y amigos que están aquí orando conmigo, no. Pedro lo llamó a todos hermanos. Dice que entonces Pedro se levantó y les explicó y empezó a explicarles allí que tocaba pues buscar el reemplazo de Judas. Entonces mire que están todos estos unidos allí orando, clamando, están allí en una jornada de oración. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Y qué privilegio para estos que estaban allí, perseverantes en ese tiempo de oración, que hayan sido también partícipes y hayan sido prácticamente los precursores de la iglesia naciente, porque fue en estos que se inicia la iglesia del Señor, allí en ese tiempo de oración. ¿Nació dónde? En un espacio de oración, en un espacio donde están todos reunidos, donde están todos clamando, donde están todos perseverantes. El Señor no les había dicho cuántos días se demoraría en venir la promesa, simplemente les dijo, váyanse para Jerusalén y esperen, y esperen. Y como bien hemos dicho en otros momentos, muy posiblemente llegó el día 1 y como siempre, ¿no? El primer día que hay una convocatoria, es un fuego, es un furor. Es decir, yo creería y me atrevería a pensar que no solamente había 120, muy seguramente, como dice en otro momento, que había más de 500 cuando se les presentó el Señor, y muy posiblemente habían esos 500. Yo creo que el primer día había 500 y ya después se empezó a menguar el grupo, como suele suceder. El primer día de cualquier convocatoria que hacemos para el Señor, eso es así. Yo recuerdo cuando empezábamos las escuelas de discipulado, el primer día 30, 35, ya el segundo día 20 y a lo último terminaban 3. Qué tremendo eso, no somos perseverantes. No somos perseverantes. Yo dije que este libro nos iba a retar. Y lo primero que yo veo aquí, el primer reto que yo veo aquí, es que tenemos que ser perseverantes. Es decir, complete lo que comienza, hermano. ¿Cuántas veces nosotros a mitad del camino siempre dejamos botado todo lo que comenzamos? Qué bueno que podamos completar, ser perseverantes en lo que hacemos, no solamente en las cosas espirituales, aunque las cosas seculares que hacemos, si lo hacemos para el Señor, en el nombre de Cristo y según su voluntad, pues también termina siendo espiritual. Sin embargo, todo lo que hagamos, seamos perseverantes en todo, hermano. Cuando usted inicia algo, complételo, termínelo. Y a veces nosotros los seres humanos somos muy emocionales. Cada comienzo de año decimos, este año sí voy a bajar la barriga. Y a veces la bajamos, pero las rodillas, hermano, porque no hacemos ejercicio. Entonces, hermano, que verdaderamente podamos decir, terminar lo que se completa. Completar lo que se comienza, que podamos verdaderamente ser perseverantes. Miren estos, día 1, día 2, tal vez, día 3, ya está como que no sucede nada, día 4, es día 5, día 6, día 7, día 8, y día 9, y como que nada, pero seguían ahí dándole, perseverando. Y el día 10 fue ese gran día, como bien dice en el capítulo 2, dice, y cuando llegó el día,
¿Qué tal, hermano, que el día que nosotros abortemos nuestro buscar del Señor, ese día sea cuando el Señor se iba a manifestar? ¿Qué tal que usted haya estado orando por tiempo y tenga una petición acariciada y el Señor usted haya estado ahí, pero el día que usted no fue a la oración, el día que usted no buscó del Señor, ese día era cuando el Señor se iba a manifestar, se lo perdió? Y como yo he dicho en otros momentos al final del día, ¿qué tal cuántas bendiciones el Señor tendría este día para darnos? Y se fueron a la bodega de Dios. No llegaron a su destino simplemente porque no somos perseverantes, simplemente porque no esperamos, porque nos desesperamos, porque sencillamente nos cansamos, hermano. La carrera de la fe es una carrera de largo aliento, es una carrera de todos los días, hermano. El día que nos metimos a cristianos, esto es para toda la vida. Yo recuerdo a algunos compañeros de trabajo cuando yo me volví cristiano. Después de unos 3 años me preguntaban: oiga, Jorgito, ¿y usted todavía está en eso de cristiano? Y dije, pues claro. Entonces algunos me decían: uy, no, yo sí no alcancé, yo no aguanté, no, eso es muy duro, ahí me tocó retirarme. Cosas de ese tipo. Hermano, hay que ser perseverante. Llevamos 21 años con mi familia, con mi esposa, hermano, perseverando en esta carrera de la fe, y es hasta el final. Pablo dijo: no lo he alcanzado todo, aquí sigo en esta carrera, hermano, esto hasta el final. Y fue al final cuando Pablo pudo decir: ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la batalla de la fe, ahora sí me está esperando la corona que Dios juez justo me dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Esta es una carrera de largo aliento, hermano. Esto toca todos los días, sí o sí, sí o sí. Estemos tristes, aburridos, cansados, meditabundos, como estemos, esto es de sí o sí. Esto no es de hoy sí, mañana como que no, esto no es de estado de ánimo ni de sentires, es de decisiones. Entonces, mire ese reto que nos ponen aquí estos, y vimos cómo se manifestó su gloria. Ejemplos en el Antiguo Testamento: cuando Salomón presentó el templo, cuando dedicó el templo, hizo una convocatoria a todo el pueblo de Israel. No, dijo: a los que puedan venir a orar, los que quieran, los que tengan tiempo. Y en esa época la gente andaba bastante ocupada. En el tema de la agricultura les tocaba definitivamente emplear mucho tiempo, porque ellos no es como nosotros en este tiempo, que usted va al supermercado y compra la libra de arroz, o vaya al Fruver y compra la yuca, las papas, y ya está todo ahí servidito para que usted lo compre. No, en esa época les tocaba ir y cultivar la tierra y traer los alimentos para prepararlos, y eso era tremenda la tarea que tocaba hacer. Y sin embargo, Salomón, en otro tiempo de oración, convoca al pueblo, y el pueblo no dijo: ay, es que no tenemos tiempo. No, allá llegaron a orar, y dice que llevaban 7 días celebrando allá, y que llegaron con más de 22,000 bueyes y corderos, y presentaron ofrendas. Y cuando estaban perseverantes, el Señor se le presentó a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración, mi chino querido. Y al final dice que vino la gloria de Dios y se manifestó allí, y dice que todos, después de que pasó eso, después todos se fueron para sus casas gozosos y bendecidos. Y el Señor le dijo a Salomón, dijo: hoy voy a bendecir no solamente esta casa, sino también tu casa. Qué tremenda es la oración, qué importante, hermano querido, es la oración. Y la oración, hermano, es perseverante. Y a veces decimos: ¿y por qué el Señor busca y pide que le roguemos tanto por algo que Él nos quiere dar? Porque ya lo hemos dicho, porque más que el pedido, el Señor está interesado en quien pide, en trabajar en quien pide. Y en esos espacios de oración es donde se forman muchas cosas: carácter, la paciencia, se forma la fe, muchas cosas se forman en esos espacios de oración, y especialmente perseverante. Entonces, mire que estos llevaban 10 días orando, y se manifestó el Señor, y eso lo vamos a mirar en el capítulo 2. Entonces, lo que estamos mirando acá es que esa perseverancia, esa constancia de ese grupo, pues fue premiada. Fue premiada simplemente porque fueron instrumentos, fueron los primeros hombres y mujeres, porque dice que había mujeres, fueron los primeros que definitivamente el Señor usó, digámoslo así, para que fueran las columnas prácticamente del inicio de la iglesia. Así que, por ejemplo, también vemos que se hace una breve mención aquí a María, la madre de Jesús. Y después de este momento, usted no va a encontrar la mamá de Jesús por ningún lado. Es el único evento donde se nombra, y lo nombra aquí
el libro de los Hechos. Lucas lo deja resaltado muy seguramente porque se cree que inclusive María, porque Lucas, como ya bien hemos dicho, no anduvo con Jesús. Y de dónde posiblemente fue la fuente de la información, de dónde investigó posiblemente Lucas como buen investigador todos los detalles acerca de la vida, inclusive de la infancia de Jesús, que entre otras cosas, el único evangelista que medio nos da unos rasgos, así unos brochazos, a grosso modo, de la infancia de Jesús, es Lucas, desde antes de nacer. Pues ¿de dónde saldría eso? No podríamos pensar que fue María, precisamente, la que le dio todos esos detalles a Lucas para escribir su tomo 1, pues él quiere ponerla en el tomo 2. Dice, ahora aquí está María. María también está orando aquí. María está aquí con sus hermanos, con esa familia que le había dicho a Jesús que estaba endemoniado. Mírenlos aquí ahora orando. Qué tremendo. Entonces Lucas no deja escapar ese detalle, la nombra. Pero a partir de ahí, María no vuelve a aparecer por ningún lado. No vuelve a aparecer de ahí en adelante. Es el único pedazo donde encontramos a María y de ahí en adelante, después de ese momento, nada se sabe de ella, ni de sus movimientos en las Sagradas Escrituras. Este hecho, pues, basta por sí solo, como bien hemos dicho, para que se desmorone aquí también, hablando de María, ese edificio, ese andamio que se ha construido de leyendas, de doctrinas que se han levantado en torno a esta mujer llamada María, la madre de Jesús. Es decir, pues los apóstoles eran llamados para proclamar aquí y enseñar acerca de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y si la intercesión de María como corredentora, digámoslo así, tenía la importancia que se señala, pues en los dogmas de Roma, de la iglesia, pues habrían cometido un grave error si hubieran omitido los detalles acerca de María. Es decir, si Lucas no hubiese hecho constar de que María también intervendría aquí para ser la instructora de más adelante acerca de los dogmas de la iglesia o acerca de las doctrinas, mejor, de la iglesia. Hubiera sido un grave error que la hubieran excluido. No, sencillamente lo que se necesitaba saber de ella ya estaba. Y lo que se necesitaba saber de ella, como también lo dice Lucas en los primeros capítulos allá de su primer tomo, él pone a María a hablar. Y María no dice, hijo mío, chinito mío, usted dónde se la pasa, mío. No, le está diciendo, mi Señor y mi Salvador. La misma María, con todo y todo, siendo ella escogida por el Señor, cuando le dice, llena eres de gracia, le está diciendo en palabras más sencillas, porque le dice, bendita tú entre las mujeres. Le está hablando de María, como lo relata Lucas. Bendita tú entre las mujeres, quiere decir que habían otras mujeres que posiblemente hubieran podido ser las candidatas para que el Señor las hubiese usado para que a través de alguna de ellas hubiese venido el Redentor, o el Salvador, o el Mesías, o Jesucristo. Sin embargo, dice, llena eres de gracia, le dice a María, dándole a entender que entre todas esas mujeres, pues el Señor halló gracia en ella. En otras palabras más sencillas para que me lo entienda. Es decir, María le cayó bien al Señor y punto. Y se le ocurrió que fuera ella. Hubiese podido ser otra, mi querido. Entonces, María más adelante tiene que reconocer y decir allá, hágase como con tu sierva. Miren la condición que ella se pone. Hágase con tu sierva, le dice al ángel que se le presenta, como tú quieras, aquí me dispongo. Y más adelante María, refiriéndose al Señor, dice mi Señor y mi Señor y mi Salvador. Es decir, María. Así que mi querido católico, léase Lucas 1, mi querido. Lo invito con todo respeto. Léase el libro de Lucas, Lucas 1, Lucas 2. ¿Cómo se refiere María al Señor? Le dice mi Señor y mi Salvador. Es decir, María también, con todo y todo, esta mujer necesitó de un Salvador. De un Salvador. Ella no fue excluida
de la condición que el Señor estaba disponiendo para los seres humanos si queríamos ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso también incluía a María. La invitación también era para ella, a pesar de ser, sí Señor, la mamá de Jesús, no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Entonces, si Dios tuviera madre, entonces Dios fue creado. No, Dios es el creador de todas las cosas, pero sí la madre de Jesús. Humanamente, el Señor la usó y concibió por medio del Espíritu Santo de una manera sobrenatural para que ella fuera la gestora de su hijo y tuvo que cuidarlo. Es más, tuvo que darle ni siquiera el nombre. Ay, José, ¿qué nombre le colocamos al chino? No, sencillamente el mismo Señor dijo, y le llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque eso significa Jesús, Salvador. Entonces, María, pues ya prácticamente Lucas la pone ahí orando, que es partícipe de ese grupo de 120 que están allí orando con sus hermanos. No necesitamos más detalles. Ya María sale de la escena allí. Ahora, a quienes se concentra Lucas en el libro de los Hechos, pues es a los apóstoles, inclusive no a todos, a algunos, para ir empezando a desarrollar lo que el Señor simplemente quería que usted y yo supiéramos. Así que no deberíamos subestimar la importancia de la mención que hallamos aquí, que sitúa a María dentro del testimonio primitivo de la iglesia. Es decir, Lucas la resalta allí, es decir, con su estilo de vida. Es decir, era una mujer piadosa, era una mujer temerosa del Señor. Y si algunos dicen que son marianos o marianas, pues viva como María. No discutamos eso. Usted dice que es que mi mamacita María, pues viva como su mamacita María, como vivió María, una mujer honesta, una mujer temerosa de Dios, una mujer que le servía al Señor, una mujer ejemplar, pues viva como María y deje de molestar, porque es que hay personas que alegan eso, es que ahí mi mamacita María, pues viva como su mamacita María entonces, si es mucha la cosa, y no vamos a discutir por eso, pero Lucas le da un relieve aquí a María, la pone allí, la ubica allí, dentro de ese grupo que sencillamente serían los que darían testimonio a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente. Le da un cierto prestigio del hermoso ejemplo de vida de esta mujer y el hecho de que Dios había escogido como instrumento humano para traer al mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que esto enlaza aquí el misterio de la encarnación, no de la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, sino en la encarnación, que es diferente. Así que cuando el verbo, ¿qué es la encarnación? Pues cuando el verbo eterno de Dios entró al mundo por la humilde vía del nacimiento de una mujer. ¿Y a quién escogió? A María. Con el advenimiento posterior del Espíritu Santo, cuando ese Espíritu Santo que pone allí en María la semillita donde vendría el Señor, ese mismo Espíritu Santo sería el que vendría y el que está esperando aquí estos 120, por los cuales están orando, y entre ellos también está María, que descendió, como bien vimos allí en el capítulo 2, sobre todos estos creyentes que están allí, de una forma apropiada para cumplir la misión que se les había encomendado, y el Espíritu sería enviado, ese mismo Espíritu que estuvo en María, que gestó a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Ese mismo Espíritu Santo es el que están ahora esperando todos estos acá, incluyendo a María, para empezar a realizar una labor, es decir, dada por el Espíritu Santo, o mejor, el Espíritu Santo empezaría a ejercer una labor a través de todos estos discípulos. Por eso algunos dicen que el libro de los Hechos, algunos dicen que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y por supuesto que Lucas también lo resalta, porque Lucas se conoce como el teólogo de cabecera de la pentecostalidad. ¿Qué es pentecostalidad? Pues que creemos
en la obra, en el fruto, en los dones, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y si usted cree en eso, usted también es pentecostal. Es decir, creemos en todo el movimiento, el mover, la obra, todo lo que el Espíritu Santo es, y creemos en el Espíritu Santo también como uno de los elementos de la Trinidad. Así que ellos estaban allí, y mientras duraba ese discernimiento espiritual que procedería del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y que continuaría hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo que nosotros tenemos, que habita en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, vive en nosotros y es el que nos guía toda verdad, es el que nos recuerda todas las cosas, y también es el Paracleto, es decir, el que nos consuela, el que nos alienta, el que nos da nuevas fuerzas todos los días, el que nos recuerda las promesas que tenemos en el Señor. Ese es el Espíritu Santo, y esa es su obra, el Espíritu Santo en los creyentes. Pero en el inconverso también está trabajando, porque algunos dicen que el Espíritu Santo solamente trabaja en la iglesia del Señor. No, el mismo Señor Jesucristo en sus instrucciones en el aposento alto dijo: cuando Él venga convencerá al mundo, hablando de todas las personas de este mundo. ¿Convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí nota que el Espíritu Santo no solamente obra en las iglesias cristianas? Porque pensamos a veces de una manera egoísta que el Espíritu Santo solamente trabaja en los creyentes. No, Él opera también en los inconversos. De hecho, usted y yo hoy estamos sentados aquí escuchando la palabra del Señor porque un día el Espíritu Santo fue el que nos trajo a convicción. El Espíritu Santo fue quien nos guió a Cristo. El Espíritu Santo fue quien nos hizo nacer de nuevo. El Espíritu Santo es quien nos da seguridad de salvación en Cristo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a crecer en Cristo. El Espíritu Santo es el que forma el carácter de Cristo en nosotros. Toda es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí nota? Entonces, el Espíritu Santo sería quien a partir de allí hasta nuestros días empezaría a hacer su trabajo a través de estos hombres de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy con la iglesia que hoy vemos en el mundo. Bueno, los cristianos sabían dar a María, hablando todavía de María, pues el lugar que correspondía en su misión y digámoslo así, de una manera honrada. Es decir, quienes están allí en el aposento alto, ellos sabían muy seguramente la posición, la misión que María había cumplido, el ministerio que ella tenía cuando fue gestora de el nacimiento de el hombre Jesús, de Jesucristo hombre. Es decir, ellos reconocían, honraban ese ministerio de María, pero, óigame bien, pero no la revestían de prerrogativas, no la exaltaban, no la adoraban, sino que ellos entendían que este derecho de adoración era exclusivo únicamente del Hijo de Dios. Es decir, en este caso, no era María la exaltada, era el niñito Jesús, bendito, como dice, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, y bendita tú entre las mujeres. Pero entonces la iglesia naciente, los discípulos que están allí, los otros 120 que están allí, todas esas personas que están allí, aunque está María allí, el centro no es María. ¿Sí me hago entender? María está con ellos allí, pero no están adorando a María. Ellos están esperando, inclusive ella también está allí, esperando la promesa del Padre. Y en el capítulo 2 dice que estaban todos estos perseverando unánimes juntos en oración, y de repente, cuando llegó el día, dice, y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, idiomas. Y mire que allí también estaba María, ¿sí nota? Entonces, cuando los discípulos están allí y esperando ese magno momento, sencillamente, pues al terminarse allí, digámoslo así, el ministerio personal apostólico, pues las tendencias humanas, es decir,
a lo largo del tránsito de la iglesia, cuando ya no están los discípulos, cuando ya a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, ellos ya no están. Pues la tendencia humana ha sido definitivamente, tal vez por ignorancia, darle relieve, nuevas fuerzas, a convertir de alguna manera paulatina, pues la adoración, pues precisamente a María, y haciéndola prácticamente ahora como una especie de diosa. Es decir, empezaron a endiosarla y empezaron a darle de alguna manera el privilegio de compartir con el Dios hombre la obra de redención. Entonces, a partir de la historia de la iglesia, comienzan a darle relieve a esta mujer, ya la empiezan a endiosar, y ahora entonces el plan de redención, como se escucha hasta el día de hoy, es Dios y la Santísima Virgen. Entonces empezamos, Dios quedó chiquito prácticamente para salvar a la humanidad, entonces ahora se hace necesario que ella también esté ahí al lado. Y no, mi querido, ella también necesitó de un Salvador, ella también. Así que yo me imagino, y podríamos decirlo de alguna manera, qué triste quedaría esta alma de María, qué triste quedaría ella si ella viera que la humanidad ha perdido ese discernimiento espiritual, y si pudiera ella ver que los hombres han hecho lo que han hecho con su nombre. Es decir, ella es otra mujer común y corriente, fue una mujer llena de gracia, como dice el mismo Lucas, fue una mujer que cayó en gracia con el Señor, y al Señor le plació que fuese ella la escogida para llevar a cabo su kairos, del tiempo cumplido del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Fue ella, pudo haber sido otra, porque le dice bendita tú entre las mujeres. Pudo haber muchas candidatas, pero el Señor le plació fue que fuese ella. El problema es cuando los discípulos ya empiezan a desaparecer, es decir, tristemente pues la iglesia fue permeando esa corriente de pensamiento de empezar a endiosar a esta mujer y hacerla prácticamente una sola con el Hijo del Hombre como en el plan de redención de Dios. Entonces a partir de allí y hasta hoy, hasta nuestros días, pues mire que muchos la endiosan. Pero mi invitación es a aquellos que la endiosan, pues si son muy creyentes en ella, pues vivan como ella. Yo esa es la respuesta que le tengo a personas que dicen, no, es que ustedes niegan a la Virgencita. No, nosotros no la negamos, no la negamos, pero no la adoramos, porque ella fue una mujer común y corriente, y sin embargo fue una mujer muy ejemplar, una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer honesta, una mujer correcta, una mujer que cumplió con humanamente hablando, con todo lo que el Señor exigía, una vida recta delante del Señor, una vida santa delante del Señor, con errores muy seguramente, con horrores como cualquier ser humano. Sin embargo, el Señor le plació que ella fuese el instrumento para traer a nuestro Mesías, para traer a nuestro Salvador. Sin embargo, fue una mujer que también reconoció su necesidad de un Salvador. Ese detalle no hay que dejarlo escapar. Por eso léanse capítulo 1, capítulo 2 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Sí, en las Biblias católicas también está palabra de Dios, dice Dios habla hoy, en esa versión también lo encuentras ahí. Leas esa Biblia, no la dejes ahí empolvada en la sala de la casa. Leas el capítulo 1 y 2 y vas a ver allí lo que habla la Biblia, la palabra del Señor acerca de esta mujer. Bien. Entonces, juntamente con los apóstoles está ella, acompañándolos allí en esa jornada de oración, pero también dice que se hallan las mujeres, dice el texto allí, dice que habían otras mujeres, dice el texto, volvámoslo a leer, dice, y entrados subieron al aposento alto, nombra a los 11 discípulos y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, ¿sí nota? Dice con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sin embargo, dice aquí que había otras mujeres. Otras mujeres nos nombra aquí que estaban acá en esta reunión de oración. Es decir, muy posiblemente
esas mujeres del aposento alto serían muy seguramente aquellas mujeres que habían acompañado al Señor por allá desde Galilea, según también lo resalta este evangelista Lucas. En el capítulo 8 de su evangelio, él dice, en el versículo 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María que se llamaba Magdalena, no es la mamá de Jesús, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, oiga, era una mujer que trabajaba para el imperio, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y Lucas mismo resalta a mujeres sirviéndole al Señor en el capítulo 23. Dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces, no les tocaba la labor de proclamar el evangelio a estas mujeres públicamente, pero formaban parte integrante e imprescindible del círculo de discípulos. ¿Sí nota? La misión de ellas no era salir a predicar, pero estaban ahí, en medio de ese grupo de primeros discípulos de la iglesia naciente. Y no podemos deducir definitivamente de este versículo que las mujeres orasen aquí, muy seguramente, en alta voz, en medio de esta compañía. También eran mujeres, porque dice que perseveraban y estaban unánimes. No es que estuvieran por allá en un rincón orando, no. Estaban también allí involucradas en esta jornada de oración. Pero muy seguramente su oración se entremezclaba con la de los 12 apóstoles y con los 11, perdón. Y muy seguramente esas oraciones de estas mujeres también subían al trono de Dios, juntamente con las de los discípulos. También se nos habla aquí en un detalle de los hermanos del Señor Jesucristo. La dignidad de la madre de Jesús aquí no quedó rebajada como creen algunos. Algunos creen que María, después de que tuvo hijos, como que su dignidad menguó, como que su dignidad se rebajó, creen algunos, al llevar posiblemente que su dignidad se rebajó, por decirlo de alguna manera, al llevar una vida matrimonial más adelante con José, después del nacimiento del Señor. De hecho, de esa relación matrimonial, pues es que viene el fruto de los hermanos que está nombrando aquí el libro de los Hechos. Dice María con sus hermanos. Es decir, la palabra hermanos viene de la palabra griega adelphos o adelphoi, adelphos, y cuyos nombres inclusive Marcos los relata aquí por nombre. Los pone, los plasma este evangelista también, el nombre de los hermanos de Jesús. Y ahí se los voy a presentar. Marcos capítulo 6. Entonces, para aquellos que preguntan, ¿y Jesús tuvo más hermanos? Y María es virgencita porque no, ya después de que tuvo a Jesús ya dejó de ser virgen, empezando por ahí. Entonces, Marcos 6, capítulo 3 dice, ¿no es este el carpintero? Hablando de Jesús, se preguntaban. Hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. Ahí está nombrando a 4 hermanos. Mire lo que dice Marcos, capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y mire lo que dice a renglón seguido. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Sí nota? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Sí nota? O sea que Jesús sí tuvo hermanos, y nos dice Marcos que también tuvo hermanas, aunque no las nombra por nombre. Entonces ese detalle no hay que dejarlo escapar. Entonces mire que Jesús también tuvo. Así que 4 hermanos los nombra Marcos: Jacobo,
José, Judas y Simón. Apréndaselos. Jacobo, José, Judas, no el que lo entregó, y Simón. 4 hermanos nombra aquí el evangelista Marcos. Y nos nombra también que tenía hermanas. La oración, en cuanto a la oración de los creyentes que estaban reunidos allí, en uno, unánimes, porque dice el texto que estaban unánimes, se dedicaban allí a la oración, a la súplica, y seguramente en relación con la promesa del Padre. Muy seguramente era la motivación que tenían allí, que había una promesa que vendría el Espíritu Santo. Ellos no se imaginaban cómo vendría. Ellos no se imaginaban si vendría en viento como vino. Ellos no se imaginaban, simplemente había una expectativa de cómo iría a ser ese momento. Y muy seguramente lo están esperando, y como lo nombré antes, muy seguramente ya después de la mitad del tiempo de oración ya como que tiende a claudicar. Tal vez el primer día no había solamente 120, me atrevo a pensar que el primer día había más de 500, me atrevería yo a pensar, pero como somos seres humanos y nosotros siempre tendemos a dejar tirado lo que iniciamos, muy seguramente al final quedaron 120 perseverantes, los demás dejaron de orar. Entonces mire qué tremendo. Entonces estaban allí, la expectación estaba en el umbral allí de un nuevo y estupendo acontecimiento espiritual, algo iba a suceder. Tal vez hay una expectativa, hay una esperanza que irá a pasar. El Señor nos dijo que vendría el Espíritu Santo, pero nosotros nunca hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo y muy seguramente vamos a esperar a ver cómo es, qué va a reaccionar. Pero mientras tanto oremos, como dijo el Señor, que dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Los discípulos estaban allí, perseverando en este sagrado ejercicio de la oración que no se consideraba como algún, digámoslo así, práctica religiosa, debida a su servicio, sino como un mismo fundamento de su propia vida. Por eso la oración, como decimos en muchos momentos, no es simplemente una actividad religiosa. La oración va mucho más allá, va mucho más allá. Ahora, hablando de lo que dijo Pedro, Pedro se levanta allí, en el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y dice entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces Pedro se levanta y dice, ¿qué dijo Pedro en el versículo 16? Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Mire que Pedro empieza a hacer uso de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Dice, varones hermanos, era necesario, mire lo que dice Pedro, póngale bien cuidado, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Oigan, mire, sí que ya estaba profetizado, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, es decir, las 30 monedas de plata que le dieron los líderes religiosos, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando del suicidio de Judas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y en el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, dice Pedro, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde su bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Es decir, entre esos 120 había dos. Había dos que prácticamente parecían un chicle. Andaban para arriba y para abajo con los discípulos, como lo dice el apóstol Pedro. Dice, desde el momento en que el Señor Juan
el Bautista bautizó al Señor, desde ese momento hasta el día que vimos subir al Señor al cielo, estos dos no se nos han despegado. Han estado ahí, han estado siendo testigos de todas las cosas que el Señor ha hecho. Han sido testigos de su resurrección, porque entre otras cosas era uno de los requisitos que se pedía para poder ser apóstol. Por eso a Pablo más adelante le cuestionan su apostolado, porque él no anduvo con el Señor. Entonces Pedro está dando por sentado aquí y dice, estos dos que han estado con nosotros desde el momento en que el Señor fue bautizado hasta el momento en que el Señor ascendió, que han sido testigos de todas las cosas, que han sido testigos de la resurrección, y había dos que estaban allí, esos dos que parecían un chicle, inmediatamente dice el texto que señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice, y orando, ¿sí me nota? Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas, por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, oiga, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aunque no sabemos del ministerio de Matías, simplemente sabemos que lo nombraron, pero como que no se estrenó, no sabemos. La Biblia no nos da detalle, pero como lo explicamos el día de antier, el Señor escogió a 12 y tendría que haber 12. ¿Sí nota? Y ya estaba profetizado, como el mismo Pedro dice que lo habló en los Salmos David, que otro tenía que tomar su oficio. Entonces, el incidente se sitúa aquí inmediatamente antes del descenso del Espíritu Santo. Es decir, antes, cuando llegase el momento del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo, la promesa del Señor, ya tendría que estar el equipo conformado de los 12. Entonces, por eso, antes de eso, Pedro se levanta y dice, oiga, toca buscar el reemplazo de Judas. Y Pedro allí, antes del descenso del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, de modo que hemos de pensar aquí muy posiblemente que se constituye una preparación esencial aquí para este gran acontecimiento. Tendrían que estar los 12, el equipo completo. Y Pedro, como vimos acá, cita pasajes de las Escrituras, como las profecías escritas en los Salmos que ya estaban hablando acerca de este evento, de que otro tendría que ser el reemplazo. No solo se hablaba en las profecías de la traición de Judas, sino que también de la necesidad de llenar el espacio que éste dejaría. Es decir, ocupar otro, o como dice el texto allá, que dice el mismo apóstol Pedro, dice, otro tome su oficio. Pablo no sería. Pablo nunca habría podido llenar ese hueco, digámoslo así, que había dejado Judas, pues no podía cumplir los requisitos que definen el cometido especial del apostolado de Dios, según dice el versículo 21 y el versículo 22 que acabamos de leer. Dice, es necesario, dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo. Miren ese detalle. Es necesario pues que de estos hombres, por eso Pablo no clasificaba según ellos. Por eso Pablo no decía, no, pero Pablo no puede ser, porque dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Por supuesto, Pablo no fue testigo de su resurrección. Así que Pablo era apóstol por haber visto al Señor resucitado, pero nada podía testificar en cuanto a los hechos del ministerio del Señor en la tierra, y mucho menos testificar del evento de la resurrección. Por lo menos en la Biblia no vemos que el Señor se le haya aparecido a Pablo antes de ascender.
No dice, y el Señor se le presentó también a Pablo. No, en los 40 días que el Señor estuvo resucitado. Se le presentó posteriormente, resucitado. Entonces, por esa razón, Pablo no podría clasificar aquí, según los requerimientos, de nombrar a una persona que hubiese estar calificada para el apostolado. Porque sencillamente, primero, como dice Pedro, tendrían que haber caminado con él. Y los que clasificaban allí eran dos candidatos, José, llamado Barsabás, y Matías. Eran los únicos que habían estado todo el tiempo con el Señor. Sin embargo, de estos dos tocaba calificar a uno, tocaba llamar a uno. Así que Pablo no era, porque Pablo no había caminado con ellos y Pablo pues no era testigo de la resurrección del Señor. Entonces dice el versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así que es verdad que no hallamos aquí ningún caso de que se llegara a una decisión, óigame bien, por echar suertes después del día de Pentecostés. Pero este incidente aquí se sitúa antes de esta fecha y la costumbre estaba en perfecta armonía con las prácticas de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Se usaba de un elemento que el mismo Señor había establecido para la toma de decisiones y se llamaba como el Urín y el Tumín. ¿Qué es Urín y Tumín? No son dos gemelitos que estén apodados de esa manera, no. Urín y Tumín es una frase, óigame bien, es una frase de la Biblia hebrea asociada con el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Se consideraba que Tumín deriva de la raíz consonántica allí de el hebreo TMM y significa perfecciones, mientras que Urín deriva de la palabra luces. Así que, en consecuencia, Urín y Tumín, pues se ha traducido tradicionalmente como las luces y perfecciones. Y en Hechos, el Señor, hablando de las indicaciones, de las instrucciones acerca de las vestiduras sacerdotales que deberían llevar los sacerdotes, el Señor dice allá en Hechos, Éxodo 28:30, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón, que era el sumo sacerdote, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y esta costumbre la usa más adelante por allá Saúl. Saúl por allá en el capítulo 14 de Primera de Samuel dice de la siguiente manera, dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos a Dios. O sea, iban a hacer Urín y Tumín, a echar suertes. Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, es decir, Urín y Tumín, y las que eran dos piedritas, y la suerte cayó
sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Y el mismo escritor, Samuel, primera de Samuel, capítulo 30, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué es el efod? Pues la vestidura sacerdotal, donde estaban las 12 piedras de las que cada una representaba las tribus de Israel. Y dice: y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, es decir, echó Urim y Tumim, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los pondré a alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Así que esto era en eso, en echar suertes para llegar a una determinación final entre dos alternativas. De acuerdo con esto, es que vemos aquí a los apóstoles y les dice: no echaron suertes aquí al principio, sino después del discernimiento espiritual. Es decir, Pedro se para allí y empieza a dar por sentado de que tenían que echar suertes, como era una costumbre desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, para definir delante de Dios acerca de la decisión sobre un asunto. Entonces, pues una vez que estos están allí orando, una vez que han seleccionado a estos dos, que la suerte cae en Matías, como ellos ya no podían notar prácticamente ninguna diferencia entre estos dos en cuanto a sus calificaciones, pues la suerte cayó tras una oración unánime y reveló Dios su voluntad, y la voluntad cayó sobre Matías. Por eso, como dice Proverbios, es decir, Proverbios está hablando de algo muy claro. Ustedes echan suertes, es como echar los dos daditos. Ustedes echan suertes, pero definitivamente es el Señor quien dirige esa suerte. Es lo que está queriendo decir al echar Urim y Tumim. Por eso Proverbios 16 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí nota? Es decir, se ponían delante de Dios y decían: bueno, a donde caiga, a donde el Señor dirija. Y hasta el día de hoy por ahí hay mucha gente que dice Dios y suerte. Todavía hasta el día de hoy mucha gente compra la lotería y dice Dios y suerte, que Dios me ayude allí a ganármela. Hasta el día de hoy mucha gente usa de alguna manera estas prácticas. Pues se usaba de esa manera. Y Pedro no está haciendo nada arbitrario, no está haciendo nada que no sea la costumbre que hasta aquí se usaba. Hasta aquí. Pero después del descenso del Espíritu Santo ya no hacía falta ese medio, pues bastaba solamente con el discernimiento que traería el Espíritu Santo para la toma de cualquier decisión. Por eso el Señor les dijo: Él los guiará a toda verdad. Entonces ya no habría necesidad de seguir echando Urim y Tumim después del descenso del Espíritu Santo. O sea que hasta el día de hoy usted no necesita nada más. Ser guiado por el Espíritu Santo en la toma de decisiones. Oramos al Señor y el Señor es el que guía por medio del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo nos lo resaltó en Romanos 8:26. El apóstol Pablo, hablando de la oración, dijo: y nosotros no sabemos pedir como conviene. Dice por allá en Romanos 8:26. De hecho, no sabemos pedir como conviene. A veces nosotros pedimos es como nos conviene. Dice: pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, los guiará a orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí nota? Es el Espíritu Santo el que nos guía en nuestras oraciones. Por eso nosotros debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Por medio de su palabra o de la palabra del Señor. Por medio de la oración, precisamente. Por medio de las circunstancias del momento. Por medio de otras voces. Es decir, allí es donde se necesita tener lo que yo llamo concentración espiritual. Y concentración espiritual no es no,
Concentración espiritual es que yo tengo que conectar lo que me dice el Señor en su palabra, lo que me dice el Señor en la oración, lo que me dice el Señor en las circunstancias que estoy viviendo, lo que me dice el Señor en otras voces. Eso debe empatar, debe conjugar todas esas cosas, porque el Señor no me va a decir una cosa en la palabra, otra cosa en la oración, otras son las circunstancias y otras son las voces que me hablan. No, el Señor no nos confunde. Por eso digo que necesitamos concentrar muy bien lo que oramos, conectarlo con lo que estamos viviendo en las circunstancias, qué me dice el Señor en la palabra y qué me dicen otras voces, es decir, en este caso, creyentes. A veces el Señor inclusive usa las piedras para hablarnos. No sé si esto haya pasado, pero a veces el Señor manda una piedra que nos hable. Y uno dice, uy, las piedras hablando. Entonces, en cuanto a un asunto, la mejor manera de tomar decisiones es cuando yo veo que todo está sincronizado. Sincronizado. Porque el Señor no nos habla para confundirnos. El Señor nos habla con claridad. El problema no es del Señor, el problema es nuestro. Que salimos de la jornada de oración y después nos desconectamos de todo y nos ocupamos en nuestro quehacer y posiblemente están llegando circunstancias y voces en las que el Señor está dando la respuesta a nuestra oración que hemos pedido, a nuestra petición, y ni cuenta nos dimos. ¿Sí sabía usted eso? Y ni cuenta nos dimos que el Señor ya oró hace tiempos. Hay que conectar una cosa con la otra, hermano. No podemos, hermano, orar una cosa, leer en la Biblia otra, otras son las circunstancias y otras son las voces. No, el Señor no nos confunde. El Señor cuando habla, habla nítido, clariquiquitiquitico, hermano, para que usted y yo lo entendamos, hermano. Y el problema es nuestro, vuelvo y repito eso. El problema es nuestro, que nos desconcentramos. Solamente oramos y sí. Y después hacemos a nuestros quehaceres y nos desconectamos del Señor. Por eso la oración no es una actividad religiosa, es la vida misma. Y yo tengo que conectar todo. Y eso es lo que están haciendo estos. Después de la venida del Espíritu Santo ya no necesitaban echar suertes. Ya no necesitaban de elementos externos, bastaba con el Espíritu Santo, como el Señor mismo les había dicho. Él va a guiarlos a toda verdad. Él es el que los va a guiar. Ya no necesitaban de nada más. Así que el hecho aquí de que no hallemos más la mención de Matías en el Nuevo Testamento, porque no se habla más del hombre, pues no afecta, de todas maneras no afecta la cuestión para nada. Pues el relato de las Sagradas Escrituras se enfocan más adelante en la obra de ciertos apóstoles. Usted va a notar que escasamente nombran a Pedro y a Juan, de ahí para adelante, y Pablo más adelante, a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos. Así que no quiere decir que el Señor, porque haya nombrado aquí apenas algunos, no quiere decir que la obra de los demás apóstoles no haya sido ejemplar o importante dentro del ministerio del Señor. Muy posiblemente sí, aunque el Señor no los esté nombrando aquí como va a nombrar a algunos colegas suyos. Es de suponer que estos iban cumpliendo el ministerio. Muy seguramente sí estaban siendo usados por el Señor. Habían recibido un ministerio del Señor, y a pesar del silencio de las Escrituras que no los nombre ni resalte sus trabajos, no quiere decir que sí estén trabajando, porque posiblemente uno decía, bueno, entonces si quedaron Pedro y Juan y los demás pues se fueron otra vez a sus quehaceres. No, el Señor simplemente quiere enfocarse en estos, no porque los otros no sean importantes. Entonces ese detalle también hay que resaltarlo. Hermano, el Señor dijo que nos había llamado para cosas grandes, y las cosas grandes es lo que para el mundo es insignificante. Lo que es rimbombante ante los ojos humanos, para el Señor es insignificante, porque el Señor no le impresionamos con lo rimbombante. El Señor dice, cuando ores, entra en el lugar secreto, y lo que tú hagas en lo secreto, el Señor te lo recompensará en público. Así que no necesitamos ventilar tantas a cuatro vientos lo que hacemos. Y hoy por estos medios sí que ponen todas las cosas, hermano. Todo lo que se hace inmediatamente lo publicamos. No, hermano, tranquilo. Lo que usted hace en secreto, fresco, el Señor se lo va a recompensar en público. Entonces, el mismo Señor dice, no hagan como estos que mire, hacen bulla para que los vean. No, el mismo Señor, aquí muy posiblemente, estos otros que no nombran de aquí en adelante el Señor como apóstoles, como los nombró
aquí Lucas. Si ve que Lucas los resaltó orando y de ahí en adelante usted tampoco los va a encontrar. Ya prácticamente desaparecen también de la escena, sin querer decir que estos no estén ejerciendo el ministerio. Muy posiblemente sí, muy posiblemente también están llevando a cabo la tarea que el Señor les había encargado. ¿Cuál era la tarea? Ser testigos de Él. Entonces muy posiblemente sí, aunque Lucas no se tome la tarea de nombrar uno por uno y lo que están haciendo, no significa que no lo estén haciendo. Claro que sí. Muy seguramente cuando lleguemos y los encontremos allá en el cielo les vamos a preguntar: oiga Matías, ¿usted qué, hermano? ¿Usted qué fue lo que hizo? Porque usted lo nombraron, pero no vemos que haya hecho nada, hermano. Y muy seguramente vamos a quedar asombrados, sorprendidos por lo que haría Matías. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos queridos. Si nadie te reconoce, si nadie te aplaude, tranquilo, hermano, siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora, que hermano, el Señor sí lo está viendo. Y dice que lo que hacemos para el Señor, nada se quedará sin recompensa. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias, bendito Señor, Dios de los cielos, porque como tú mismo bien nos has enseñado a través del apóstol Pablo, somos un cuerpo, bendito Señor, como iglesia, cuya cabeza eres tú mismo, Señor. Y sin embargo, bendito Señor, dice que todos los miembros del cuerpo tienen una función y que todos son importantes dentro del cuerpo. Bendito Señor, yo oro, Señor de la gloria, voy a decirlo así, oro, Señor, por todos aquellos hermanos invisibles. Es decir, esos hermanos que poco los ve uno, digamos, tal vez en nuestras comunidades, detrás de un púlpito, haciendo cosas, digamos, rimbombantes, pero que están haciendo una tarea tan tremenda, Señor. Oro por esos que, Señor, oran. Eso es por aquellos que van a cárceles, por aquellos que van a hospitales, por aquellos, benditos Señor Dios de la gloria. Recuerdo ahora, Señor, aquella hermana, Señor de la gloria, que iba a los hospitales a orar por los enfermos y ella no le decía a nadie. Recuerdo una vez que me la encontré, había llovido ese día y venía mojada esta mujer. Ella ya murió y ella partió con el Señor y ella venía mojadita. Le digo: ¿de dónde vienes, hermana? Me dice: vengo del hospital tal, de estar orando por los enfermos. Esa era su misión, ese era su trabajo. Ella iba a la intercesión en las mañanas y después todo el día se iba por allá a visitar hospitales y no ventilaba eso a los cuatro vientos, señores de la gloria. Y como ella, muy posiblemente hay muchos hermanos que, Señor, son esos hermanos invisibles, esos hermanos que poco vemos. Oramos por ellos, bendecimos ese trabajo que hacen, bendito Señor. Gracias por lo que ellos hacen. Hay personas que oran por nosotros sin darnos cuenta, tal vez ni siquiera nos lo hacen conocer. Tal vez cuando nos encontramos los domingos no nos están diciendo: hermano, yo esta semana oré, inclusive ayuné por usted. Pero muy seguramente hay hermanos así. Oramos por ellos, los bendecimos, Señor. Sigue bendiciendo la obra de esas manos, ese ministerio que, Señor Dios de la gloria, hacen de una manera silenciosa. Así como vemos aquí en las Escrituras, bendito Señor, que guardó silencio ante muchos de los apóstoles que fueron llamados con una misión. Señor de la gloria, no quiso decir que tal vez ellos no lo hayan hecho la tarea. Así como María posiblemente después, aunque ya Lucas no nos cuenta más detalles en su escrito de los hechos, muy seguramente ella, los hermanos. De hecho, dos de los hermanos de Jesús, más adelante los vemos escribiendo. Por ejemplo, Santiago. Él escribió una de las cartas que tenemos en nuestras Biblias. Y la carta de Judas, que está allá al final del libro de las Biblias, esa también la escribió un hermano de Jesús. Entonces sí vemos que allá hay un ministerio, Padre amado, que tal vez en el silencio de alguna manera, Señor, tú lo has resaltado. Hoy bendecimos los hermanos, Dios de la gloria, que oran, que ayunan, que visitan, que van, que vienen, que ofrendan, Señor, que hacen tantas cosas en lo secreto, Padre amado, Dios de la gloria. Y como dice la Escritura, un día tú los recompensarás en público. Hoy los bendecimos y te damos gracias por ellos, Padre amado. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por aquellos que usas en lo secreto, allá donde nadie los ve, bendito Señor. Gracias por ese que va a visitar ancianos, por ese que va a los ancianatos, por ese que va a los hospitales, por ese que va a las cárceles, por ese, Señor de la gloria, que se sube en un medio de servicio público a predicar y que nadie lo sabe, sin embargo hace esa tarea. Por ese que se para en el parque, por ese que reparte tratados en las calles. Bendice, Señor, esa obra, bendito Señor Dios de la gloria. Gracias te damos por ellos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en ellos y a través de ellos. Los bendecimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Recuerde que hoy es jueves y esta noche a las 7 de la noche, sí, partido de Colombia.
pero también nos vamos a conectar nosotros. No quiere decir que no nos vamos a conectar. Sí, Señor. A las 7 de la noche los espero para que estudiemos Apocalipsis, tiempos del porvenir. Mis amados, que la misericordia, la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados. Chao.